SER Podcast. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, muy buenas noches. Buenas noches. Se cumplen 6 meses desde que Rusia invadió Ucrania. Con esta afirmación hoy del presidente Zelensky, antes hablábamos de paz, ahora hablamos de victoria. Señor Álvarez, ¿ya no hay posibilidad de una paz negociada? Mire, eso es algo que todos los europeos, todos los países de Europa, los aliados de la OTAN, buscamos insistentemente en los meses previos a ese 24 de febrero, cuando se produce la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania, que sea la negociación, que sea la diplomacia quien pudiera resolver cualquier diferencia, porque se podía resolver. A partir de aquí, desde luego, es al gobierno del presidente Zelensky, que es un gobierno democráticamente y legítimamente elegido, quien tiene que tomar las decisiones sobre Ucrania. Yo creo que en esa frase lo que el presidente Zelensky quiere indicar es que paz y victoria, en el sentido de paz con soberanía e integridad territorial de Ucrania, son la misma cosa. Entonces, ¿estamos abocados, como apuntan los analistas, a una guerra larga, estancada? Desde hace muchas semanas, si no meses, lo he venido señalando. Todo apunta a un conflicto largo, a largo plazo. Por supuesto, lo que deseamos todos, lo que deseamos todos los europeos, lo que deseamos todos los aliados, también los aliados transatlánticos, y lo que estoy seguro que desea el presidente Zelensky y el gobierno de Ucrania y el pueblo ucraniano, es que la paz regrese lo antes posible a Ucrania. Y eso sería muy fácil si los soldados rusos volvieran dentro de las fronteras de la Federación Rusa, de la que nunca tuvieron que salir. Pero desgraciadamente no parece que Vladimir Putin esté apuntando en esa dirección. Eso quería preguntarle también, si es realista pensar que Rusia se va a retirar de los territorios invadidos o anexionados como Crimea en su día. No, no lo parece, por todas las pruebas que estamos teniendo todos los días, donde vemos miles y miles de civiles muertos, incluso niños, muchos niños muertos. Estamos hablando de casi 11 millones de ucranianos que han tenido que abandonar el país, 6 millones y medio de ucranianos desplazados internos. Esto es una catástrofe humanitaria, además de una guerra. Y al mismo tiempo esto está teniendo unas consecuencias muy graves a nivel global. Una crisis económica mundial y una inseguridad alimentaria creciente, a pesar de que el grano ucraniano ha podido comenzar a salir, todavía en cantidades no tan grandes como nos gustaría, pero está pudiendo salir. Pero sin embargo, el riesgo del incremento de precios de los fertilizantes, fundamental para las próximas cosechas, sigue ahí. Por lo tanto, estamos ante una crisis multidimensional. Nos dice que va a ser una guerra larga. No sé si puede decirnos si meses, incluso años. Es imposible saberlo, En estos momentos lo que constatamos es que la resistencia, el coraje, la dignidad con la que está resistiendo el pueblo de Ucrania demuestra una determinación para mantenerse ante y frente a esta agresión ilegal de Rusia durante el tiempo que sea necesario, y al mismo tiempo Vladimir Putin no está dando la impresión en ningún momento de querer reconsiderar esta guerra completamente ilegal. Por lo tanto, nos dirigimos al largo plazo, y lo que sí es importante subrayar es que el gobierno de España, por supuesto, pero junto a sus socios europeos y a sus aliados en el mundo, estamos preparados para todos los escenarios, independientemente de cuál sea la duración del conflicto. Le pregunto también porque Ucrania, para mantener esa resistencia, depende de la ayuda militar de otros países. Hoy Joe Biden ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de más de 2.900 millones de dólares. España también ha anunciado que ha puesto a disposición de Ucrania nuevo material que incluye vehículos acorazados, sistemas de misiles de defensa por primera vez. ¿Es un paso más? ¿Ese apoyo militar va a ir a más? Es un nuevo paso
un nuevo paso en la línea que estamos siguiendo de común acuerdo con todos nuestros socios europeos. Efectivamente, hoy hemos anunciado una nueva entrega de material militar que se concretará en los primeros días de septiembre, con vehículos acorazados, con equipamiento militar para el invierno, con formación también para las fuerzas ucranianas, con baterías antimisiles, con munición, es decir, un paquete muy completo. Yo he estado en contacto hoy con mi homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, y le he vuelto a reiterar en este día, que es el día de la independencia de Ucrania, un día a celebrar, a pesar de que también sea un día triste, porque es el día de los 6 meses del inicio de esta agresión injusta. Le he vuelto a trasladar la solidaridad de España, que se plasma de esta manera, porque no olvidemos que todo el material que se entrega a Ucrania es un material defensivo para defender a los civiles indefensos, a los niños, a las mujeres, a los hombres civiles indefensos que hay, para defender su democracia, para defender su integridad territorial y su soberanía. Ese es el objetivo, para volver a alcanzar la paz. Pero no es la única muestra de solidaridad de España. Nuestra embajada está abierta en Kiev en estos momentos tan complicados como muestra de solidaridad política. El presidente del gobierno viajó para inaugurarla y se entrevistó con el presidente Zelensky. Desde el primer momento hemos estado a la vanguardia del apoyo a la Corte Penal Internacional para que se investiguen y se juzguen y se lleven a los criminales de guerra que están cometiendo atrocidades con los civiles, ante el Tribunal de La Haya. Hemos dado un paquete de ayuda humanitaria como nunca había dado España en la historia a un solo país, y yo creo que esos casi 140.000 refugiados ucranianos que ya conviven entre nosotros con un estatuto de residentes, y sus hijos empezarán en septiembre el curso escolar con nuestros hijos, es la mejor muestra de la solidaridad no solo del gobierno de España, sino de toda la sociedad española. ¿Y le preocupa que si esta guerra se alarga más de lo que todos deseamos, el apoyo de la opinión pública a Ucrania se vaya resintiendo a medida que las consecuencias de la guerra vayan haciendo mella en el bolsillo de los españoles, en su poder adquisitivo, en su calidad de vida? Mire, el que la guerra continúe o no depende de España. No depende siquiera de la Unión Europea ni de sus aliados transatlánticos. Nadie, ni el gobierno de Ucrania, ni por supuesto el gobierno de España, ni ningún país de la Unión Europea, ni la Unión Europea en su conjunto, ni la OTAN han querido esta guerra, ni han hecho nada para provocarla. Esta es la guerra de un solo hombre. Esta es la decisión de una persona, que es Vladimir Putin, y por lo tanto, en ese sentido, todo lo que se está haciendo es precisamente para que la paz regrese lo antes posible. Yo creo que es importante que los españoles y los europeos comprendan que además de esta guerra, en el cual se está ventilando la integridad territorial y la soberanía de un país, la igualdad soberana de los estados, también estamos en algo mucho más global. Hay un enfrentamiento entre un modelo, que es el modelo autoritario, y el modelo que representa la Unión Europea, que es un modelo de democracia, de libertad, de diversidad, y que estamos entrando en una nueva fase, en un nuevo orden, en el cual se ven afectadas la economía global, la seguridad alimentaria, y que por lo tanto a eso es a lo que nos estamos enfrentando también en esta guerra, a defender nuestro modo de vida, que además se ve ya de por sí amenazado por otros fenómenos globales independientes de esta guerra, pero que se añaden a esta gran transformación, como puede ser el cambio climático, la emergencia climática, como hemos visto a lo largo de todo el verano con los incendios en Europa y en el norte de África. De todas formas, aquí la inflación está disparada, la energía está mucho más cara a pesar del mecanismo de excepción ibérica, los alimentos también están más caros, todo esto sin que Putin haya cerrado definitivamente el grifo del gas, que es para lo que toda la Unión Europea se está preparando ahora mismo, también España. ¿Es el escenario más probable, ese corte este invierno? Mire, permítame una acotación previa. Esos datos que usted indica para España no son solamente para España, son para el mundo. Veía ayer estimaciones de cuál puede ser la inflación en los próximos meses en países pues tradicionalmente muy estables como el Reino Unido. Se estima que puede alcanzar el 18%. Alemania,
el 20%. Por lo tanto, si uno compara esas cifras con las cifras españolas, estamos bien relativamente dentro de la gravedad de la situación. Y esto lo que pone de relieve es que estamos ante un fenómeno totalmente global y ante un desafío como lo fue la crisis del COVID-19, al que ningún Estado, ninguno, puede hacer frente en solitario. Necesitamos hacerlo como lo estamos haciendo los europeos, todos juntos. Por eso, sinceramente, yo no comprendo la actitud del Partido Popular cuando plantea dudas ante un decreto que lo que está planteando son medidas para ayudar a los españoles, cuando en las medidas energéticas que está planteando el gobierno, que viene ya planteando desde inicios del mes de agosto, el Partido Popular decide quedarse fuera del consenso europeo, incluso fuera de su propia familia política, que es el Partido Popular Europeo. Ursula von der Leyen ella es de la familia del Partido Popular quien está pidiendo estas medidas y, por lo tanto, lo único que hace es dañar a los españoles y dañar a Europa. Hoy el Partido Popular lo que ha criticado es la fórmula elegida para la aprobación del plan de ahorro energético, que vaya en un decreto que incluye otras medidas de alivio, por ejemplo, del impacto de la inflación para los españoles. ¿Entiende esas críticas por la fórmula elegida? No, sinceramente yo no comprendo. Es decir, yo creo que el Partido Popular se sitúa fuera de la realidad. No comprende la gravedad de la crisis global mundial y debería. No tendría más que hablar con los otros líderes europeos del Partido Popular Europeo, con Ursula von der Leyen, que, insisto, es de su familia política. Hay una irresponsabilidad y una frivolidad en esos argumentos. Estamos hablando de cosas muy serias y en algún momento yo esperaría que el principal partido de la oposición vuelva a la realidad. Y la realidad es ser solidario con los españoles y tomar las medidas necesarias en los momentos necesarios. Y ese momento necesario, esas medidas necesarias son ahora y son mañana, en la votación de mañana. Y por volver a la pregunta que le hacía, ¿el escenario más probable es que Putin cierre definitivamente el grifo del gas este invierno? Es un escenario que no hay que descartar en absoluto. Y ya ha dado muestras de que lo ha hecho con varios países de la Unión Europea, por lo tanto, es bien capaz y que ha ido reduciendo el gas que dirige a otros países, especialmente a Alemania. Por lo tanto, yo no lo descartaría en absoluto. E insisto, los españoles en ese sentido pueden estar muy tranquilos porque el gobierno de España, conjuntamente con los gobiernos europeos, está preparado para cualquier escenario, también para ese. Además, estamos especialmente bien situados, porque nuestra dependencia del gas ruso es prácticamente inexistente, porque tenemos una capacidad de regasificación del gas GNL, el gas líquido, el que proviene de mercados terceros más allá de Rusia, que es prácticamente la mitad de la capacidad europea y por lo tanto España es más bien parte de la solución y muy, muy poco, por no decir nada, parte del problema al que se puede enfrentar Europa. En ese sentido, ¿están hablando ya con Francia del proyecto del MidCat, de retomar ese proyecto que en principio al gobierno francés no le parece la mejor opción, pero que Alemania ha reclamado para mejorar efectivamente la conexión entre los países que tienen esas capacidades y el centro de Europa, que se va a ver más afectado si Putin cierra definitivamente el gas? Bueno, en el primer encuentro que yo tuve con mi homóloga actual, Catherine Colonna, tras las elecciones de Emmanuel Macron, su segunda reelección, este fue uno de los temas que tratamos. Por lo tanto, no solamente que estemos hablando ahora, sino que llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de realizar esa conexión, porque no se trata ni de un gasoducto, se trata de una conexión de algunos cientos de kilómetros entre lo que es el gasoducto español y el gasoducto, digamos, del centro de Europa. Eso, que era un proyecto bueno, que era un proyecto que garantizaba la autonomía estratégica energética de Europa, es en estos momentos un proyecto vital. Y así lo reconocen muchísimos países europeos. Lo he hablado también con mi colega italiano Luigi Di Maio para otra conexión, que sería la de Barcelona-Livorno, igualmente importante, igualmente necesaria. Por supuesto, el gobierno alemán es el principal interesado y, por lo tanto, yo creo que ya no hay que hablar de si es bueno o si es necesario. Yo creo que eso está
completamente fuera de toda duda, y de lo único que hay que hablar es de cuándo se empieza a construir. Cabe esperar entonces que Francia finalmente apoye este proyecto. Eso espero, y desde luego así se lo traslado siempre a la ministra de Asuntos Exteriores francesa, y bueno, la voluntad de España está ahí. Quería preguntarle también si la Unión Europea está preparando nuevas sanciones contra Rusia. Vamos a tener un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores europeo informal en Praga el próximo martes y miércoles, y ahí trataremos la situación en Ucrania, posibles nuevas medidas. Quiero recordar que llevamos ya varios paquetes de medidas y nos hemos ido adaptando y utilizando toda la batería de sanciones que tiene la Unión Europea según ha sido necesaria. Y cada Consejo Europeo prácticamente, no recuerdo en estos momentos ninguno en el que no lo hayamos tratado, si una actualización de esa lista sin introducir nuevas medidas era bueno o no, y lo discutiremos una vez más. Y en este sentido, ¿cuál es la posición de España sobre la cancelación de visados turísticos a ciudadanos rusos que reclaman algunos países miembros? España ya se ha sumado a medidas de ese tipo. Hay ya muchos ciudadanos rusos que tienen una cancelación de visados, que tienen una sanción de no recibir visados. Por supuesto, España es parte de ese consenso europeo y una lista muy, muy larga. Y también España estuvo entre los primeros países que abogaron por suprimir las golden visas, las visas de oro, ¿no?, para grandes inversionistas. Y desde luego estaremos siempre dentro del consenso europeo. El próximo martes y el próximo miércoles pues será una de las cosas. ¿Es uno de los asuntos que van a tratar en la próxima cumbre entonces? Muy probablemente, sí. Sobre energía, quería preguntarle también si ha faltado diálogo con la oposición, con las comunidades autónomas a la hora de dar respuesta a las consecuencias de la guerra, ¿no?, por lo excepcional de la situación. Los españoles tienen que comprender la rapidez y la eventualidad con la que se están sucediendo las medidas. La guerra hoy hace 6 meses que han empezado y han cambiado tantas cosas. En las primeras 72 horas de esa invasión ilegal, todos los gobiernos de Europa tuvimos que tomar medidas que unos días antes parecían impensables, y seguimos haciéndolo. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que primar en estos momentos: la eficacia, el proteger a los españoles, el protegerles ante cualquier escenario y el irnos adaptando con flexibilidad. Y yo creo que en estos momentos la clave de todo es la unidad. Si conseguimos la unidad en Bruselas, entre todos los socios europeos, si hemos conseguido una unidad entre la Unión Europea y nuestros aliados en el mundo como hacía décadas que no teníamos, ¿cómo no vamos a conseguir esa misma unidad entre españoles? Es fundamental para el bienestar de los españoles. Señor Álvarez, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se ha referido esta semana a la postura del Gobierno sobre el Sáhara Occidental. En Televisión Española ha dicho que la posición de España era y es la de la Unión Europea, que es defender la realización de una consulta en la que el pueblo saharaui decida su futuro, pero Rabat no está por esa vía. ¿El Gobierno de España defiende la celebración de un referéndum? Bueno, el alto representante Josep Borrell ha aclarado esas palabras esta misma mañana y ha explicado exactamente lo que quería decir. La posición de España al respecto es la de la declaración conjunta hispano-marroquí del 7 de abril. Es una declaración pública y es perfectamente conocida por todo el mundo. Y en lo que estamos todos, y el alto representante ha explicado de nuevo, que es exactamente lo que quería decir, es en conseguir una solución política mutuamente aceptable en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ese era el sentido de su frase. Entonces, el apoyo de España a la propuesta de autonomía marroquí como la más seria, realista y creíble expresa la preferencia de España por esa solución. Como le digo, en la declaración conjunta hispano-marroquí la posición está muy clara. Y lo que ha explicado hoy el alto representante es que esa posición está dentro de la posición común de la Unión Europea, no tiene nada de incompatible con ella, no tiene nada de extravagante con ella, porque en el fondo todos buscamos una solución política mutuamente aceptable en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Ese apoyo del Gobierno de España a la propuesta de Marruecos ha provocado una crisis con Argelia. Le pregunto, ¿en qué punto están las relaciones con ese país, con Argelia? Nosotros lo que queremos con Argelia es tener las mejores relaciones con su gobierno, las mejores relaciones con el pueblo de Argelia, porque lo que queremos es que sea la amistad que el pueblo español profesa al pueblo de Argelia y que el pueblo de Argelia profesa al pueblo español quien rija nuestra relación, y que eso se base igual que con todos nuestros vecinos, exactamente igual que con todos nuestros vecinos, que eso se base en unos principios de beneficio mutuo, de respeto mutuo, de igualdad soberana, de no injerencia en asuntos internos. Y desde luego nosotros siempre hemos tendido la mano a Argelia para que nuestras relaciones se basen en ese sentido, exactamente igual que queremos con todos nuestros vecinos. Es que esta misma semana el Consejo de Cámaras de Comercio, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, ha recordado que las transacciones comerciales siguen suspendidas y han pasado más de 2 meses largos. Sí, España no ha hecho nada para recibir ninguna medida unilateral por parte de ningún país. En el momento en el que yo tuve constancia de que eso se estaba produciendo así, me desplacé a Bruselas, porque la política comercial ya sabe que está comunitarizada, no es una política comercial nacional, y así lo trasladamos, porque se trataría en ese caso de una violación de la política comercial europea. Y posteriormente hemos visto una circular de la Asociación Bancaria Argelina indicando que no había ningún obstáculo a la domiciliación bancaria. Lo que estamos haciendo en estos momentos es comprobar si eso se traduce sobre el terreno. Si no se traduce, ¿cuáles pueden ser los próximos movimientos entonces de España? La política comercial pertenece a la Unión Europea, no será de España, sino es la Unión Europea quien tiene los instrumentos de política comercial, pero por lo que yo trabajo todo el tiempo es porque se restablezca la relación de amistad entre España y Argelia, entre el pueblo argelino y el pueblo español, y que tengamos las mismas relaciones de vecindad, las mismas, como le decía anteriormente, con el resto de los países del Magreb y de todos nuestros vecinos. ¿Puede afectar esto al suministro de gas que nos llega de Argelia? No digo al actual, sino a futuro. No, en absoluto. Esa pregunta viene muy a menudo, pero la verdad es que esa pregunta debería de estar ya fuera de todo lugar, porque el presidente de Argelia lo ha indicado en varias ocasiones, que el suministro de gas a España está totalmente garantizado, porque ha habido 2 comunicados oficiales del gobierno de Argelia indicando exactamente lo mismo, que el suministro de gas de Argelia a España está totalmente garantizado. Y más allá de esas declaraciones, que son, por supuesto, la garantía total, si por algo es conocido Argelia, es por ser un suministrador fiable. Un suministrador fiable de gas. Lo ha sido siempre España y lo ha sido con todos los países del mundo. La postura del Gobierno sobre el Sáhara Occidental ha sido uno de los asuntos que más críticas ha provocado por parte del socio minoritario del Gobierno, de Unidas Podemos. También la respuesta a la guerra, el compromiso con la OTAN de aumentar el gasto en defensa. Estas discrepancias, muchas en política exterior, ¿son sostenibles en el seno del Gobierno? Todos los gobiernos de coalición, en todos ellos existen matices, muchos más en estos momentos tan complejos en Europa y en el mundo. Siempre ha habido matices y diferencias en los gobiernos de coalición y también en los gobiernos monocolor. Había discrepancias. El anterior gobierno del Partido Popular tenía, por ejemplo, incluso grupos que tenían nombres y había divergencias entre ellos. Por lo tanto, no, la solidez del gobierno se demuestra y se comprueba martes a martes. Hemos tenido un Consejo de Ministros ayer y ahí es donde se demuestra. Y ahí estamos todos unidos en las medidas sociales para proteger a los españoles en estos momentos tan complicados. Señor Álvarez, ya le dejamos, pero entiendo que usted ha ido a alguna fiesta, que ha bailado y que incluso alguna vez se ha tomado alguna copa. Le pregunto por toda la polémica que hay en torno a la primera ministra de Finlandia. Mire, yo creo que la primera ministra de Finlandia ha dado todas las explicaciones oportunas. Son los finlandeses los que deben de juzgar, por supuesto, y bueno, yo creo que los políticos también tienen vida privada. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. En la cadena SER,
Hora 25. Marina Fernández. Enseguida comentamos lo que acabamos de hablar con el ministro de Exteriores, al que han estado escuchando. Ruth Ferrero, buenas noches. Ignacio Ruiz Jarabo, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Marina? Muy bien. No podemos saludar a Ignacio, luego lo haremos. Pablo Simón, buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Ahora os pido vuestro titular de la entrevista. Antes vamos a repasar otros asuntos que nos ha dejado este miércoles, asuntos que repasamos en el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día en que el Gobierno ha allanado el camino para sacar adelante mañana en el Congreso el decreto con el plan de ahorro energético. El PNV ha anunciado esta tarde que votará sí al decreto por responsabilidad, dicen, y Esquerra también se muestra favorable. Negociaremos hasta el último minuto, como saben nunca adelanto sentido del voto, pero bueno, creo que dada la situación es complicado otra opción que no sea al menos a entrar a negociar e intentar mejorarlo. Esto ha dicho esta tarde Gabriel Rufián de Esquerra, que como Bildu ve positivo que el Gobierno se abra a tramitar ese decreto una vez aprobado como proyecto de ley para que así los grupos puedan presentar enmiendas. Dentro de ese decreto van, por cierto, los abonos gratuitos de cercanías y media distancia que pueden comprarse desde hoy. Se están emitiendo en torno a 85 títulos al minuto. Eso es una cantidad, yo creo que elevada, y por lo tanto parece que está funcionando bien. Pero es Raquel Sánchez, ministra de Transportes, ha reconocido el Ministerio problemas puntuales por la alta demanda. Recuerdan además que las dudas se pueden resolver en la web de Renfe y en la web del propio Ministerio. Por cierto, se ha reabierto ya la línea de AVE entre Madrid y Galicia, que ha estado cerrada 3 horas por un incendio en Zamora. El fuego ya no supone un peligro para la circulación de trenes en el tramo en que se había cortado y se da de hecho por controlado. Y terminamos en Estados Unidos. Es el presidente Joe Biden que acaba de anunciar la condonación parcial de la deuda universitaria que acumulan millones de jóvenes en su país. Es un guiño a los votantes de cara a las elecciones de noviembre y una promesa electoral. Se recortará en $10.000 el préstamo de unos 43 millones de estadounidenses. A los que tengan rentas más bajas se les perdonará el doble de dinero, $20.000. Gracias, Isa. Hacemos una pausa y abrimos el tiempo del análisis en Hora 25. Con Ruth Ferrero, Ignacio Ruiz Jarabo. Creo que podemos ya saludar a Ignacio. Buenas noches. Buenas noches, Marina. Son Ahí cosas estás. de la high technology. Cosas que pasan en la radio, cosas del directo. Y Pablo Simón, cuando se cumplen 6 meses de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que está condicionando absolutamente todo a nivel económico, a nivel político, y de la que acabamos de hablar con el ministro de Exteriores. Pablo, una guerra que, por lo que nos ha dicho, cumple 6 meses y se va a alargar. Sí, todo parece apuntar en esa dirección. No hay ninguna razón para pensar que, además, en una situación de tablas como la que estamos viendo ahora sobre el terreno, ningún actor tenga incentivos para replegarse, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que el principal arma de presión de Putin todavía no ha sido activada. Y él sabe que tiene una ventaja respecto al apoyo occidental a Ucrania, que es que el tiempo juega a su favor. Tendremos que ver cómo podemos gestionar el hecho de tener cortes de energía que afectarán esencialmente a Alemania. Hablamos muy poco de Francia, pero Francia también tiene muchos problemas energéticos y los va a tener, sobre todo por la baja capacidad que tiene ahora sus nucleares, apenas tiene 1/3 de ellas activas. Y yo creo, por lo tanto, que estas consecuencias las vamos a seguir notando en el tiempo, que no hay un escenario de resolución pactada a corto, y que incluso actores que están jugando en ambas direcciones, ¿no? Estoy pensando un poco en Turquía, por ejemplo, que juega un poco a triangular, ha terminado diciendo que Ucrania tiene derecho a recuperar la soberanía sobre Crimea. O sea, que nada apunta a que vayamos a un escenario en el que pueda haber una resolución, si quiere, un alto el fuego a corto plazo. Y sin embargo, el ministro Álvarez nos ha dicho también que no parece realista pensar que Rusia vaya a retirarse de los territorios RUT invadidos o anexionados como Crimea. Bueno, esto está en los planes militares de Moscú desde el minuto cero. Crimea es ruso, tal como lo plantea el Kremlin, y no piensa renunciar a ese territorio. Creo que lo que ha comentado el ministro Álvarez en relación con que se va a cronificar el conflicto, efectivamente beneficia fundamentalmente a Moscú y perjudica claramente sobre todo a las sociedades europeas, a la sociedad ucraniana y a la sociedad rusa, porque me ha parecido muy interesante lo que ha planteado, la manera de esquivar, digamos, la pregunta que le has hecho en relación con las sanciones al turismo ruso, porque, claro, efectivamente España se ha sumado al paquete de sanciones individualizadas de determinadas personas, determinados oligarcas, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que está sobre la mesa es a todos los exactamente, ciudadanos rusos. no a todos los ciudadanos rusos, que es algo en lo que hay divisiones muy serias, además,
además en el marco europeo, porque además de lo que está por venir, ¿no? ese otoño, ¿no? del descontento, ¿no? que se ha asumido ahora, que comenzamos a ver en el Reino Unido, pero también apunta en Alemania y en otros países de la Unión Europea, también en España. Tendremos que ver si se mantiene la unidad también en el marco sancionador o no. Y yo ahí no lo veo tan claro. Hay dos grandes frentes en esa cuestión que veremos a ver en qué queda la semana que viene, porque la República Checa, que tiene la presidencia rotatoria ahora de la Unión Europea, está muy por la labor y muy posicionada en cerrar, digamos, la entrada a los Así se ha expresado desde luego en los últimos días. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, yo diría que es verdad que tenemos que estar preparados para un otoño, no solamente este, sino también el próximo y el próximo invierno, en relación con cómo vamos a gestionar los recursos energéticos. Pero me gustaría llamar sobre todo la atención ahora mismo, en estos 6 meses que se cumplen no diría del comienzo de la guerra, porque la guerra comenzó unos años antes, en el 2014, pero sí de este frente, de esta segunda fase de la guerra, recordando también o poniendo encima de la mesa lo que está sucediendo en Ucrania realmente, porque es algo que hemos obviado, que se ha ido diluyendo, ¿no? Sí. En la opinión pública, y queda algo como mucho más lejano, y ahora estamos todos centrados en lo que es nuestra primera preocupación, que es la energía, pero es importante no olvidar lo que está sucediendo sobre el terreno. Hoy mismo un ataque a última hora de la tarde, sí, con más de una decena de muertos y 50 heridos. Ignacio. Sí, decíais bien, ¿no? que los europeos, que ya notamos efectivamente malestar por la situación, vamos a ver incrementado esta sensación, ¿no? Claro, es curioso porque no estamos en guerra, ningún país, salvo Ucrania, está en guerra, pero sin embargo todos sufrimos una economía de guerra, y la vamos a sufrir además con mayor intensidad en los próximos meses, ¿no? Esto en unas sociedades basadas en un espíritu epicúreo como son las nuestras, pues va a ser complicado, ¿no? Ahora, sin embargo, y desde luego va a ser complicado en el corto plazo y si queréis hasta en el medio. Ahora, en un plazo más largo, os decíamos que el tiempo juega a favor de Putin. No lo sé, porque en un plazo más medio-largo, la capacidad de los rusos de aguantar las pérdidas de hijos en el frente ucraniano, y ellos el tema económico probablemente lo van a sufrir menos porque ya viven en una situación muy próxima a la subsistencia desde hace tiempo, ¿no? Pero sin embargo las pérdidas de los hijos son los rusos los que lo sufren, no los europeos, ¿no? Y es verdad que la falta de democracia y la falta de libertad de prensa, eso puede ocultar mucho tiempo y mitigar muchas veces el descontento social, pero hasta un límite, ¿no? Y entonces yo creo que el tiempo juega a favor de Putin a corto plazo y probablemente en contra de Putin a medio y largo plazo. Claro, aquí lo gracioso es que todo depende de cuál sea la perspectiva temporal cuando hablemos de corto, medio y largo, porque claro, si contemplamos el medio plazo como un escenario en el que para el próximo otoño, no hablo de para el próximo otoño, las reservas de gas europeas habrán quedado a cero porque habremos gastado todas las reservas de gas que hemos acumulado durante este primer invierno y primavera, y tenemos un invierno malo, y pongamos que se atraviesan 2 Filomenas, y pongamos que se atraviesa un gobierno en Italia complicado, lo que quiero decir es que ese escenario, o sea, va a continuar incrementando los costes en la opinión pública europea, y eso no sabemos cuánto va a hacer que empecemos a interrogarnos sobre si merece la pena continuar incurriendo en estos costes, o en última instancia los gobiernos europeos digan, bueno, hay que obligarlos a sentarse a la mesa, sí. Y en ese contexto quien saldrá probablemente perdiendo de sentarse a la mesa es más Ucrania que Rusia, porque es el actor más débil, ¿no? No, Ucrania siempre. Mira, los economistas que ciframos todo para equivocarnos después, el corto plazo decimos que es hasta 18 meses. El medio entre 18 meses y 5 años, el largo más de 5 años. Venga, pues a corto juega a favor de Putin. Sí, bueno, yo creo que la cronificación del conflicto es lo que está buscando Moscú, porque eso le permite asegurar el territorio
sin tener grandes pérdidas humanas, ¿no? Y efectivamente, quienes más están perdiendo son los ucranianos, que no tienen ahora mismo capacidad humana para poder lanzar un contraataque. Pueden recibir lo que les está mandando Occidente, que tampoco es suficiente para aguantar las embestidas rusas, pero desde luego no es suficiente para un contraataque o intentar recuperar territorio. Es verdad que hemos estado viendo en las últimas semanas algunos ataques puntuales desde larga distancia a la península de Crimea, pero eso no es suficiente para poder lanzar una ofensiva terrestre que les permita controlar el territorio. Eso por un lado. Por otro lado, hay un 20% del territorio ucraniano que ya está en manos rusas, y lo que está haciendo Moscú es básicamente asegurar la línea de confrontación, y cuanto más se cronifique el conflicto y más se estanque, va a ser siempre más a favor de conseguir los objetivos estratégicos que tiene Moscú. Tiene razón Zelensky cuando dice que el ceder ahora, ir a una mesa de negociación, probablemente lo que haga sea que dentro de 5 años o de X años sí que se pueda ver otro contraataque para controlar lo que le falta del sur del país. Pero no creo que esto se vaya a extender a otros territorios que pertenecieron en su momento a la Unión Soviética, porque sí que hemos estado escuchando que las capacidades rusas, que el objetivo político ruso era avanzar hacia Occidente. Yo creo que eso no es real, ¿eh? Ucrania es un territorio que es esencial para los intereses geopolíticos rusos, otros territorios no lo son, y yo creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y querría introducir otra cuestión que es algo que sale de manera permanente, ¿no?, en determinados líderes occidentales, que es este posicionamiento de la política internacional como una cuestión moral, ¿no?, de democracias contra no democracias. No, es que esto no va de democracias contra no democracias, porque estamos negociando con países que no son democráticos. Lo ha dicho el ministro, de hecho ha dicho textualmente, sí, dilo, o sea, lo ha dicho el ministro. Y esto ha planteado, ¿no?, efectivamente, esta guerra en la que finalmente todos los países están involucrados como... Claro, no es un debate que sea real, es decir, se ha puesto encima de la mesa, y esta guerra se ha planteado en esos términos desde un punto de vista de la paz democrática, de los buenos contra los malos, y la política internacional no es eso, y las guerras no son eso, y lo que sí que tenemos es verdaderamente una guerra convencional limitada a Ucrania, pero tenemos otras guerras en paralelo, y por eso yo estoy en desacuerdo cuando alguien dice que no estamos en guerra, porque sí que estamos en guerra. Probablemente no en una guerra convencional, pero estamos en una guerra económica abierta, en este caso con Rusia. No solo con Rusia, competimos también con China, y también competimos con nuestros propios aliados, como son los Estados Unidos. Y yo creo que eso también tenemos que tenerlo presente, ¿no? Toda esta reconfiguración del mundo en términos geopolíticos y geoeconómicos es esencial. Conocerlo y ser conscientes, ¿no?, a la hora de establecer análisis de que todo esto es a lo que tenemos que enfrentarnos, y es una situación extremadamente compleja que termina con unos cuantos años de tranquilidad neoliberal, ¿no?, que siguieron a la tranquilidad de la Guerra Fría, pero yo creo que ahora realmente estamos en una nueva fase. El ministro nos ha confirmado además que están hablando no solo con Francia, también con Italia, ¿no?, por ese gasoducto, esa conexión que ha pedido Alemania para que fluya el gas desde la península ibérica a los países más afectados por un posible corte total del suministro de Rusia. Álvarez ha confirmado que hablan con Francia, pero también con Italia, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de decir desde Colombia que es que si falla ese plan A, que es el de Francia, la determinación del gobierno es llevarlo a cabo a través de Italia. Lo que quiero trasladar es, 1, la determinación del gobierno de España por hacer esta interconexión; 2, el apoyo de todas las instituciones comunitarias, desde luego el apoyo unánime de los 2 gobiernos de la península ibérica, de Portugal y de España; y 3,
bueno, pues si no sale adelante el plan A, pues habrá que buscar el plan B, y el plan B pues es esa interconexión energética entre la península ibérica e Italia, y por tanto pues ya una integración de la península ibérica en el mercado energético europeo. Pero una conexión que sería también más costosa, ¿no? Porque el proyecto de hacer el gasoducto bajo el mar es diferente. Álvarez ha dicho, Pablo, que confía en que Francia finalmente acabe abriéndose a terminar el MidCat. Es que si estamos cambiando el concepto estratégico de autonomía y estamos hablando de la seguridad energética, las interconexiones tienen que dejar de ser un asunto bilateral. Es decir, hasta ahora parece que son dos gobiernos los que se tienen que poner de acuerdo en permitir que pueda fluir el gas, o en el caso de España lo que nos va a interesar en el medio, no, perdón, sería medio o largo plazo, ahora que me diga Ruiz Jarabo, a lo mejor en 10-15 años somos exportadores netos de hidrógeno verde. Entonces, eso es algo que vamos a poder vender al resto de Europa, pero nosotros podremos satisfacer en gran medida nuestras capacidades de autoconsumo, nuestras necesidades de autoconsumo. Entonces, las interconexiones, que es una pelota que vuelve a rodar a partir de que Scholz dice que hay que retomar este proyecto, es decir, esto viene desde Alemania, nos coloca en la pelota en el tejado a los españoles, es decir, presionen ustedes a París y a Macron para que finalmente ceda, cuando realmente él tiene otros problemas de captura regulatoria por parte del lobby nuclear de un lado, o el hecho de que ellos sean siempre muchísimo más chauvinistas y autonomistas en términos de política industrial y no les interesa. No, si quieren este proyecto, que nosotros a España, de acuerdo, pero tampoco es un proyecto tan importante para nosotros como para Alemania, que es la que va a necesitar esos flujos de gas que pueden venir desde Argelia, pues que presionen, y sobre todo también muy importante, que le pasen la factura al cobro a la Unión Europea. Es decir, ojo, porque aquí a la hora hay algo porque también... es algo que ha cambiado de cuando se hablaba de este proyecto en su día a la situación actual. Claro, es que en 2019 los reguladores español y francés decían que no porque no había mercado, pero es que ahora sí que lo hay. Bueno, vale, pues entonces discutamos los términos del acuerdo. No vamos a pagar nosotros también la interconexión, encima que se beneficie a Alemania, y tenemos que doblar la mano a Macron en París. Sí, ¿no? bueno, yo creo que esto está ya previsto, que va a pagar la Unión Europea, ¿no? Por el gasoducto, y es efectivamente... Sí, pero no en los fondos que nos tocan a nosotros. No en los nuestros. Perdón, porque los vamos a necesitar. No, eso es un coste a Bruselas, no cae a cargo de los fondos que nos corresponden. Y es efectivamente un plan antiguo, un plan que tiene que ver con el famoso Plan Europeo de la Energía de hace ya unos cuantos años, en los cuales ya se planteaban estas cuestiones, pero obviamente no existía la crisis que tenemos energética que tenemos en la actualidad, especialmente con el cambio radical en la política exterior alemana en relación con Rusia, obviamente provocada por la guerra. Pero sí que efectivamente puede ser un nuevo incentivo también para avanzar en el proceso de integración europeo, lanzar de manera efectiva y eficaz esas interconexiones que sean además potencialmente adaptables a la exportación de no solamente de gas, sino a la posterior adaptación a otros gases, ¿no? menos contaminantes, y que efectivamente puede conseguir que España juega un papel esencial en materia de política energética en el marco de la Unión Europea, algo que ahora mismo nos tiene esquinados, por un lado para bien, porque no tenemos que reducir al 15%, sino el 7%, pero también para mal. Hemos estado arrinconados durante todo este tiempo, y esto podría ser una punta de lanza del gobierno español también en Bruselas. Ignacio, enseguida voy contigo, Sí. pero voy a traer el debate ya a lo más inmediato aquí en España, que es que continúa la refriega política a cuenta del decreto de ahorro energético, que incluye otras medidas además de alivio económico para los ciudadanos. Al rechazo del PP se ha referido hace apenas una hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Colombia, muy duro con el principal partido de la oposición, al que ha tachado de negacionista. Estamos sufriendo, por desgracia, una oposición negacionista, una oposición carente de sentido de Estado, porque no cumplen con sus obligaciones constitucionales, de sentido del deber, porque cuando estamos hablando de la convalidación de un Real Decreto Ley que sobre todo materializa el compromiso que hemos alcanzado los Estados miembros, vota que no, y también contraria al sentido común. Votar en contra de que aquellos trabajadores y trabajadoras que utilicen el transporte público no vean abonado en un 100% su billete, me parece que va contra el sentido común, porque va contra el interés general. Ha dicho aquí el ministro Álvarez, el Partido Popular se sitúa fuera de la realidad. Bueno, el decreto que el PNV ha confirmado hoy que va a apoyar
Esquerra ha dado a entender que también lo va a respaldar, esto después de que el Ejecutivo se haya abierto a tramitar el texto como un proyecto de ley, que se puedan introducir cambios en ese proceso, en esa tramitación, pero al PP, que hoy ha cambiado de argumentación para rechazarlo, centrándose en el hecho de que el Ejecutivo ha introducido medidas de diferente calado y de diferente objetivo en un mismo decreto, esa posibilidad ya no le vale. Consideran que es, así lo ha dicho Cuca Gamarra, una trampa para ceder a las imposiciones del Gobierno. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo apunta a que el Gobierno no va a tener problemas para sacar adelante mañana el decreto con el apoyo de los socios de la investidura. A los 155 votos del PSOE, Unidas Podemos, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria se han sumado esta tarde los 6 del PNV. El Grupo Vasco ha confirmado que va a votar a favor. Dicen que lo hacen por responsabilidad porque consideran que las medidas que contempla el decreto tienen sentido si se aplican ya, con inmediatez. Esquerra no ha dicho que va a votar, pero de las palabras de Gabriel Rufián se puede deducir que el voto será favorable. Dada la situación, es complicado otra opción que no sea al menos a entrar a negociar e intentar mejorarlo. Y lo mismo sucede con Bildu. Ambos grupos ven con buenos ojos que el Gobierno se haya abierto a tramitar el decreto como proyecto de ley, pero el Ejecutivo no ha conseguido convencer con eso a la derecha. PP, Vox y Ciudadanos van a votar en contra. Desde el Partido Popular insisten en la improvisación y en la falta de diálogo. Pedir la convalidación de algo que no ha sido dialogado previamente y que es una imposición sería que el Partido Popular colaborara en la imposición y además que no tuviera en cuenta a aquellos a quien se debe. Esto ha dicho Cuca Gamarra, le ha respondido desde el PSOE Patxi López. Volveremos a ver si no acaban de darse cuenta de la barbaridad que supone, cómo votan en contra de Europa, cómo votarán en contra de esa España que sí necesita de esa solidaridad, en contra del sentido común, es decir, volverán a votar en contra de los españoles y de las españolas. En cualquier caso, en el Gobierno ya confiaban en sacar el decreto adelante, a pesar del rechazo de la derecha, y hoy parece que se han terminado de despejar las dudas. Ignacio, salvo sorpresa mayúscula, el decreto va a salir adelante y el Gobierno se ha abierto ya a tramitarlo como proyecto de ley. Sí, no, va a salir seguro, ¿no? Pero en este teatrillo al que estamos asistiendo, pues es un déjà vu, ¿no? Un déjà vu ya, en fin, es lo de siempre. Es decir, el Gobierno se niega a dialogar con el PP, con la oposición, dialoga con cualquiera, menos con la oposición, a la que le pide adhesión, sin más, adhesión, ¿no? Y hace un batiburrillo, una norma en la que introduce cosas buenas, sin duda, y otras discutibles, o cuando menos, no tan innegablemente buenas, ¿no? Y entonces, cuando el partido de la oposición, al que no se le quiere escuchar y con el que no se sienta para acordar las medidas, se dice votaré no, evidentemente, a esa adhesión que me pides, esa adhesión inquebrantable, entonces se le acusa de no querer y de estar en contra de esas medidas que sí son buenas, ¿no? Pero bueno, es un teatrillo que llevamos viéndolo desde hace ya varios años, ¿no? Lo que es sorprendente es la subida del diapasón en materia del ataque y la agresión y el insulto, incluso al partido de la oposición y a su líder, ¿no? Y yo, bueno, pues no me merece la pena mucho más que comentar eso, constatarlo, esa subida de tono, ¿no? Y una pequeña reflexión. Yo creo que a Pedro Sánchez usar el término negacionista para referirse a alguien que se niega no es lo mejor que debiera hacer, porque él pasará a la historia con aquella frase del no es no y siempre no, ¿verdad? Con lo cual, no sé, yo le recomendaría que usara un término diferente. Cuando quiera criticar, es legítimo a la oposición, y hacer oposición a la oposición me parece bien, en su papel, en parte, si así lo entiende, pero yo creo que él no debería usar el término negacionista, creo que no le favorece. Vaya por delante que yo pienso que este gobierno abusa con frecuencia del uso del Real Decreto Ley, y además la idea de hacer reales decretos ómnibus incorporando muchas cosas, claro, yo creo que también es un componente de ardid política, pero que yo creo que no es procedente. Entonces vaya eso por delante, pero tres consideraciones muy rápidas. La primera es que yo justamente la materia de ahorro energético sí que la considero una de urgente y extrema necesidad. Es decir, si tuviera que decir, de todas las medidas que ha aprobado el gobierno recientemente, ¿cuál sí se justifica que se vaya por Real Decreto? Justamente esta es una de ellas, porque el ahorro es urgente. Y si esperas a la tramitación de un proyecto de ley, incluso por la vía urgente, te puedes plantar en 3 meses, entonces el ahorro no se va a notar tanto y necesitamos actuar ya. Segundo, yo creo que el PP
él mismo se había condicionado en el voto en contra en el momento en el que Díaz Ayuso anuncia un recurso de inconstitucionalidad. No tiene ningún tipo de sentido el avenirse a abstenerse o a votar a favor de este decreto si tú consideras que es ilegal o directamente si estás pidiendo la retirada, como está haciendo ahora. Para mí la posición del PP no es en absoluto sorprendente. Es verdad que el gobierno ha subido el diapasón porque va a continuar presionando al PP, porque ahora está en cabeza en los sondeos, quiere desgastar a Feijóo. Lo hemos visto en la entrevista al ministro, que ha calzado claramente la morcilla contra Núñez Feijóo, aunque no venía a cuento, pero tenía que meterla porque es consigna y lo están haciendo todos, ¿vale? Pero aquí yo creo que hay dos derivadas. La primera es que ya es claro que este gobierno solo se va a poder apoyar en la mayoría de la investidura. Yo creo que ya es evidente, para los presupuestos que vienen por delante, para la aprobación del impuesto a la banca, para el impuesto a las energéticas, para tramitar el resto de leyes que todavía le quedan, yo creo que ya es evidente que o esa mayoría sale y cuida a sus socios o que se olvide, pero hay una discusión que yo creo que es la del fondo que no hemos abordado en ningún momento. ¿Hay alguien que haya puesto encima de la mesa algún tipo de medida alternativa de ahorro respecto a esta que se ha planteado? Eso es un poco también lo que me pregunto, es decir, el fondo, ¿no? Porque lo digo porque el plan de contingencia se tiene que presentar ya en septiembre y todo el mundo va a poder participar de él, comunidades autónomas, etcétera. ¿Qué medidas alternativas de ahorro se están planteando? Porque yo creo que lo que se ha dicho es de lo menos gravoso que se puede poner. No tocas industria, no tocas hogares, apagas los escaparates y tocas un grado al termostato, que honestamente si hay alguna confederación de hosteleros que considera que con un grado de temperatura va a perder algún cliente de su bar, cuando tienes a toda la gente en la terraza asándose de calor, o sea, no es creíble. Por tanto, ¿cuál van a ser las medidas? Porque esto es de lo que tenemos que debatir, del fondo, porque el compromiso del 7% de gas, que no de ahorro energético, tenemos que cumplirlo porque la solidaridad es de ida y vuelta. No, Pablo, pero fíjate, la uniformidad yo creo que es un problema serio, ¿no? Afecta, por ejemplo, en el caso de Madrid, a la legislación autonómica sobre libertad de horarios comerciales, ¿no? Por ejemplo, y sobre eso el gobierno pues se mantiene inflexible. Pero si está abierto el comercio, ¿cómo puede apagar el escaparate? No puede ser, está abierto, ¿no? Entiendo. Bueno, pues según el contenido del decreto ley no estaba contemplado. Bueno, ahora mismo si salgo a la calle la gente, porque el decreto está en vigor, si quieres salgo a callado ahora y lo compruebo, pero que yo sepa, todos los establecimientos que están abiertos están iluminados, ¿no? Incumpliendo el decreto ley, Pablo, incumpliendo el texto literal del decreto ley. A eso me refiero, es decir, que es un decreto ley, bueno, pues improvisado, hecho probablemente sin demasiada reflexión y tiene, entre otros, defectos como ese, por ejemplo, ¿no? Claro, evidentemente no creo que nadie se le ocurra sancionar a un comercio que en uso de su horario, amparándose en una legislación autonómica, esté abierto a partir de las 10, pero el decreto ley así lo dice. Bueno, es una prueba, si quieres anecdótica, pero una prueba evidente de que el decreto ley es claramente defectuoso. Pero no es donde ha puesto más el foco el Partido Popular, que es había pedido, por ejemplo, la retirada de las medidas que consideraba frivolidades, esa variación en un grado de los termostatos, el apagado de escaparates. Bueno, Alemania ha aprobado hoy su plan. Encontramos muchas similitudes. La regulación de temperaturas, 19 grados en invierno, monumentos y carteles apagados a partir de las 10 de la noche. Ruth. Sí, efectivamente, justamente traía la noticia ahora porque efectivamente ha habido esa aprobación en la cual nadie ha dicho nada. Es verdad que lo han aprobado hoy. No ha habido protestas por parte de los comerciantes ni demás, ni por parte de la oposición, que es también el Partido Conservador, el Partido Popular, la CDU alemana, y no ha habido ningún problema. Es verdad que yo creo que el gobierno quizás podría haber tenido una mayor interlocución y una mayor negociación del decreto a lo largo del mes de agosto, ¿no? Porque vemos que Alemania lo ha aprobado ahora y otros países están ahora mismo en el último sprint intentando aprobarlo. Por tanto, sí que había cierto margen, no mucho, pero sí que había cierto margen para quizás haber consensuado algunas de esas cuestiones. Pero realmente al final el decreto lo que incluye son todo temas muy muy razonables que no van a generar grandes lastres a los comercios, a los empresarios, etcétera, etcétera, porque además una buena parte de la regulación que estaba ya incluida ya existía con anterioridad, es decir, eran cuestiones que tenían que estar cumpliéndose y que no se habían cumplido, ¿no? Por ejemplo, lo de las puertas que se cierran al entrar y salir, ¿no? Eso ya estaba regulado en una norma anterior. Que es una medida que también incluye Alemania.
Que es una medida que y luego Francia ha hecho también un ejercicio de consulta ciudadana que me ha parecido bastante curioso, ¿no? Que pues algunas de las sugerencias que han salido por parte de los grupos ciudadanos han sido pues que se regule y que se restrinja el uso de jets privados, por ejemplo, ¿no? Estos que vemos de los futbolistas que van y vienen de Madrid a París y tal, ¿no? Pues esto es algo que sale también de grupos ciudadanos que han sido consultados en una suerte de democracia más plebiscitaria o bueno consultiva, ¿no? Más bien que bueno son siempre ideas que quizás también se podían haber intentado en este marco, pero efectivamente yo creo que ahí sí que quizás ha habido una suerte de precipitación por parte del gobierno. Ha habido varias comunidades autónomas, lo han dicho, no solamente alguna del PP, sino, estoy acordándome de Navarra, ¿no? La presidenta Navarra dijo, hombre, que se tenía que haber hablado y dialogado Cataluña, País Vasco. Es decir, yo creo que ha sido un clamor general por parte de las comunidades autónomas, ¿no? Sí, ya que hablas de las comunidades autónomas, está a punto de terminar este mes de agosto sin que las autonomías, que efectivamente habían recibido con dudas, con críticas, algunas también, este decreto de ahorro energético, bueno, pues sin que las comunidades hayan enviado al Ministerio de Transición Ecológica sus propuestas para el plan de contingencia que hay que remitir a Bruselas. Es lo que ha asegurado hoy la vicepresidenta Teresa Rivera. Solo Euskadi ha remitido las suyas. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Insisten desde Transición Ecológica en que lo que hace falta ahora son medidas concretas que se puedan aplicar ya. Y en este sentido, ha explicado Teresa Rivera en Telecinco, Sole Euskadi ha hecho llegar una propuesta con medidas de ahorro energético al Ministerio. Hemos recibido la propuesta que el Gobierno vasco quiere aplicar en su territorio y yo diría que hemos recibido poco más. Por tanto, más allá de declaraciones de algunos portavoces del Partido Popular invocando algunas tecnologías que no supondrían ningún cambio para este invierno, pues estaremos, como digo, muy satisfechos si podemos recibir propuestas concretas. Y es que admite la ministra, la consejera madrileña remitió una carta en julio instando al Gobierno a retomar el carbón y ampliar la vida útil de las nucleares, pero esta no sería, defiende Rivera, una solución para el problema actual, por lo que más allá de las aportaciones que ya han hecho muchas asociaciones sectoriales, a una semana de que termine el plazo para hacerlo, el Ministerio sigue esperando las propuestas de las comunidades para un plan, el de contingencia, que tendrá que estar listo en septiembre y que se apoyará en 3 pilares básicos: el incremento de la eficiencia energética, la sustitución del gas por las energías renovables y la solidaridad con otros países de la Unión Europea. Muy breve, es que vamos a tener que hacer una pausa, pero Pablo, ya que lo comentabas antes, las propuestas no han llegado todavía. Claro, y yo creo que esto es muy importante y recordar también, de paso, que hay un paquete de inversiones que vienen con los Next Generation destinados a eficiencia energética, cuya competencia es de ayuntamientos y autonomías, y en muchos sitios las ayudas ni siquiera se están tramitando. Es decir, que ni siquiera se están ejecutando muchos de esos fondos para ayudas urgentes para algo tan sencillo como alguien que se cambia las ventanas y las persianas para hacer más eficiente energéticamente su casa. Y ese tipo de ayudas tenían que estar en circulación ya, o sea, con urgencia, precisamente para equiparnos bien para el invierno. Sí, esto es uno de los problemas que tienen los fondos Next Generation, que no tenemos capacidad en las administraciones públicas para hacer la gestión de manera eficiente, ¿no? Y a nivel de las administraciones locales y regionales todavía más. Y creo que eso es parte del problema. Pero quería solamente apuntar que, a pesar de todo lo que he dicho antes, creo que también obviamente se está utilizando de manera política esta disputa. En ningún otro país europeo estamos viendo esta disputa política por este tipo de cuestiones, ¿no? Ignacio. Pero porque probablemente en el resto de países no se hace ese ninguneo a la oposición que se hace en España. Pero bueno, en relación con las peticiones de documentos escritos, ¿no? Sí. Cuentan que el circo romano se acabó cuando a los leones les pidieron un informe sobre lo bien que se lo pasaban comiéndose a los cristianos, ¿no? Es decir, sea porque la naturaleza humana es perezosa, o sea porque se piensa que cuando alguien te pide unas propuestas por escrito es que no les va a hacer ni caso, parece cierto, porque así lo ha dicho la ministra, que las comunidades autónomas no han respondido a la invitación a hacer aportaciones por escrito. Yo tengo un caso muy concreto, si me permitís, en 30 segundos. Cuando iba a sacar el libro blanco sobre la reforma fiscal, se pidió a las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos, que hicieran sus propuestas, ¿no? El libro blanco de la reforma fiscal tiene cientos de páginas. Las propuestas de los gobiernos autonómicos se circunscriben a 2 páginas, donde se cuentan 5 o 6 líneas por comunidad lo que han dicho sus ideas, ¿no? Por cierto, excluyendo, no sé por qué, al gobierno autonómico balear. No se le cita
evidentemente es un error, ¿no? No se le cita... Bueno, o a lo mejor es que no contestó, a lo mejor es que no mandó ningún documento. Pero quiero decir que cuando tú sabes que el documento se te pide por cumplir un trámite, pues bueno, razonablemente muchas veces se obvia. Bueno, pero no se puede pedir diálogo, pedir participar en el proceso de decisión. Yo creo que se ha pedido la conferencia y luego de no presentar propuestas que entiendo que todos servirían para rellenar 2 páginas de un libro de cientos de folios, como he dicho antes. Yo creo que se ha pedido una conferencia de presidentes que se han hecho 30 y tantas en los últimos 2 años. Yo creo que este tema exigía una conferencia de presidentes y ahí sí que hay diálogo. En una conferencia de presidentes se interactúa, hay diálogo y pueden salir conclusiones. Bueno, todavía quedan unos días para que las comunidades que así lo decidan y lo crean oportuno presenten sus propuestas para ese plan de contingencia, con lo que después quizás estén más armadas de argumentos para criticar en qué quede finalmente ese plan. Hora 25. Marina Fernández. Vamos a marcharnos ya a Colombia, donde el presidente Pedro Sánchez se ha reunido hace algo más de una hora con Gustavo Petro, recién elegido presidente allí. Sánchez ha expresado el compromiso de España con la paz en Colombia, que es el primer punto, además de la declaración conjunta que han sellado ambos países. La intención de Gustavo Petro, del gobierno colombiano, es proponer a la otra parte que España sea garante de las conversaciones de paz. Enviada especial de la SER, Inma Carretero, buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro Sánchez estuvo aquí en Bogotá ya como presidente hace 4 años con Iván Duque en 2018. Hoy lo han vuelto a recibir en la Plaza de Armas. Honores al excelentísimo señor presidente del Gobierno del Reino de España. Pero en la jornada de hoy en Bogotá queda un mensaje muy claro de sintonía del Gobierno de Sánchez con la nueva administración progresista de Colombia. En la rueda de prensa conjunta han relatado ambos mandatarios todas esas políticas en las que convergen, desde la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género. Han concedido mucha importancia a los lazos de la Unión Europea y de América Latina, aunque el primer punto de la declaración conjunta que han firmado es sobre el proceso de paz y el papel que tendrá España. El presidente ha dejado abierta la puerta a que nuestro país acoja negociaciones si el gobierno de Petro y el ELN así lo acuerdan. Dada nuestra hermandad con Colombia, nos mostramos y toda la disposición para poder contribuir. Si el Reino de España es garante, pues si así lo deciden las partes, a mí me encantaría. La paz en Colombia y la guerra de Ucrania han estado muy presentes en todas las comparecencias de hoy. Y ante la amenaza de Putin de cortar el grifo del gas, mensaje del presidente a sus socios comunitarios, especialmente a Francia, a cuenta de la interconexión por los Pirineos. Si no sale adelante el plan A, pues habrá que buscar el plan B, y el plan B pues es esa interconexión energética entre la península ibérica e Italia, y por tanto pues ya una integración de la península ibérica en el mercado energético europeo. Respondía así Pedro Sánchez en rueda de prensa, y ahora continúa su agenda precisamente con una visita al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Bueno, pues esa es la propuesta del gobierno de Petro, que han sellado España como garante de las conversaciones de paz. Ruth. Sí, hay una propuesta del gobierno español para que España sea sede de esas conversaciones. Hay una mejor sintonía evidente con Petro que con Duque. Yo creo que además de las relaciones bilaterales que tiene España con Colombia, que veremos mejorar en estos años que vienen ahora, creo que esto también forma parte de esa ofensiva, ¿no?, de la que llamó la atención ya la Comisión hace no demasiados días, en relación hacia la pérdida de presencia de la Unión Europea en el marco de la Unión Europea, presencia que había sido tomada fundamentalmente por China y por Rusia. En, ¿no?, Latinoamérica. En América Latina, sí, fundamentalmente. También en África, pero bueno, en el caso que nos toca ahora es América Latina, que es algo que es a todas luces evidente. Estados Unidos no puede entrar, no tiene la piel, digamos, con los países de América Latina por una historia también imperialista, al igual que lo es Rusia en la Europa Oriental, lo es Estados Unidos en su patio trasero, que es América Latina, y es la Unión Europea la que debería de haber jugado un papel con mayor presencia en la región, que sin embargo ha ignorado, ¿no? Es algo que muchos analistas que se dedican al tema de América Latina llevan años poniendo encima de la mesa, ¿no? La necesidad de que la Unión Europea se involucre más con América Latina, que preste más atención a los procesos políticos, sociales y económicos que allí suceden, y es algo que
que España debería también de liderar precisamente por los lazos históricos que hay con América Latina y que sin embargo, bueno, pues en los últimos tiempos no ha hecho demasiada gala en ese sentido. Entonces, yo creo que parte también de las declaraciones políticas que hace Sánchez desde Bogotá tienen que ver con esa estrategia de la Unión Europea de, bueno, empezar a cambiar el sentido de la percepción en América Latina, algo que es muy complicado por otra parte, ¿no? Porque además lo que estamos viendo es cómo va España a resolver el tema, por ejemplo, con las relaciones bilaterales con Venezuela, ¿no? Con ese reconocimiento precipitado desde mi punto de vista que se hizo de Guaidó, ¿no? Y del cual yo estoy convencida. No le hemos preguntado al ministro Álvarez, pero estoy convencida que se arrepienten profundamente de haber cometido esa imprudencia, ¿no? Porque se reconocen estados, no presidentes. Entonces, eso es algo que el derecho internacional también nos pone encima de la mesa. Y ahora tenemos que ver cómo se consiguen recomponer esas relaciones bilaterales con Venezuela. Vemos que en esta nueva ola de nuevos gobiernos en América Latina más progresistas, España podría volver a intentar jugar un papel importante. Vamos a ver cómo hacen desde Moncloa y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque bueno, hay muchos frentes abiertos en América Latina. Teníamos la imputación a Kirchner de ayer, creo que fue. Los 12 años de cárcel que pide para Cristina Fernández la Fiscalía Argentina. Tendremos que ver cuál es también la posición ahí del gobierno español, cómo va a actuar en estos procesos de lawfare que hemos estado observando. Además, en América Latina lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, lo hemos visto también en otros países y bueno, pues tendremos que ver, ¿no? Hacia dónde luego saldrá seguramente cuando hablemos de otros temas más cuestiones en relación con la bilateralidad que tendría que aprovechar España en ese sentido. En ese sentido, el de recuperar influencia sobre Latinoamérica, el presidente Sánchez también ha defendido hoy, Ignacio, que se celebre una cumbre. Ha dicho ya hace demasiado tiempo que no se celebra una cumbre Unión Europea-Latinoamérica. Sí, a mí me parece tremendamente relevante y positivo el viaje de Pedro Sánchez por todo lo que ha explicado muy bien Ruth y que yo suscribo al 100%, ¿no? Además, por una cuestión adicional, y es ya centrándonos en Colombia, ¿no? Es decir, la llegada del nuevo presidente, antiguo guerrillero, plantea una duda, ¿no? Es decir, si esa experiencia de un antiguo guerrillero convertido en presidente va a salir bien en Colombia, como por ejemplo salió bien en Uruguay, o va a salir mal en Colombia, como por ejemplo salió mal en Nicaragua. En ese caso, en ese sentido, que España esté cerca de Colombia y apoye por una salida uruguaya, pues sería positivo. Y finalmente no sabíamos que iba a ocurrir así, pero ha resultado una sorpresa grata la propuesta o la decisión de que España sea el garante de las conversaciones de paz que se van a hacer en relación con el conflicto bélico que hay en Colombia, ¿no? De manera que si era positiva el viaje de Pedro Sánchez a Vinitio, yo creo que vuelve finalmente siendo aún más positivo. España a veces tiene razón, pero el drama que le suele ocurrir es que le dan la razón tarde. Es decir, España lleva hablando de la necesidad de construir puentes entre la Unión Europea y utilizándonos precisamente nosotros como plataforma y América Latina desde mucho antes que hubiera la crisis financiera del año 2008, que yo creo que es lo que termina de destartalar todas las iniciativas que teníamos ahí, nos hace perder capacidad de influencia en la región, porque Europa se ensimisma en su propia crisis y mientras tanto China y un poquito menos Rusia se convierte en el segundo socio comercial de muchos de esos países, incrementan por 26 las inversiones directas que tienen ahí, o muchos de ellos incluso se adhieren a la nueva ruta de la seda, demostrando que en el fondo China sí que ha sabido leer tanto ahí como en África la necesidad de garantizar su autonomía estratégica en el acceso a recursos preciados que ahora nosotros también necesitamos, en un contexto además de realpolitik. Desde el año 2015 no ha habido una cumbre múltiple entre Unión Europea y América Latina. La presidencia de la Unión Europea de España en el segundo semestre del año próximo es una oportunidad de oro
para que se haga, que yo sepa, está previsto dentro de la presidencia europea. Es un momento en el cual es fantástico que se vayan tejiendo los acuerdos de manera progresiva para asegurarse que todos estos socios se vayan a incorporar, entendiendo que es verdad que ahora hay más gobiernos progresistas. Yo no estoy muy seguro si podemos hablar todavía de un cambio de ciclo o no en América Latina, porque habrá que ver si muchos de estos se consolidan o no. Tengo ahora mismo en la cabeza la difícil papeleta del plebiscito de la constituyente en Chile, por poner un ejemplo de situación que no sabemos muy bien cómo acabará o lo que pueda pasar en Argentina, ¿no? Lula puede entrar, pero lo que me refiero es a que un ciclo se considera cuando ya se ha consolidado, ¿no? Al menos un par de legislaturas, este cambio de ciclo que parece que ahora sí que se ve en América Latina. Pero esto es fundamental también por el propio interés que nosotros tenemos, porque no nos olvidemos que fuera de Europa el mundo es mucho más neutral de lo que parece en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y nosotros además, y aquí es donde Ruth yo creo que ponía muy bien antes el dedo en la llaga, tenemos que tener también consideraciones de política realista, en el sentido de que ya vamos a ver cómo las concesiones de asilados venezolanos van a empezar a caer dramáticamente durante este año a medida vayan mejorando las importaciones de petróleo que vienen de allí. O cómo se va a desbloquear, parece, el acuerdo nuclear con Irán, precisamente también para liberar recursos que vengan de esa región. Y el hecho de que, por ejemplo, recursos tan importantes como el litio, prácticamente el 60% de las reservas mundiales están solo en América Latina. O sea, esas consideraciones también son muy importantes porque la Unión Europea, precisamente en este tránsito que se hace ahora al hard power, también económico, ¿no? También estratégico, ahí América Latina tiene mucho que jugar, un papel que cumplir desde la perspectiva del respeto a su soberanía, algo en el que creo que nosotros estamos algo más avanzados que otros países del entorno, ¿no? Esta ha sido solo la primera parada de Pedro Sánchez en su gira por Latinoamérica, así que vamos a tener ocasión de seguir comentando todos estos asuntos. Dejadme que apuntemos otro de los que ha sido noticia en los últimos días, ese macroevento de criptomonedas que se va a celebrar este sábado en Madrid, en el Within Center, del que se han ido cayendo los principales reclamos. Cristina Pedroche, Jorge Fernández, que lo iban a presentar, finalmente han decidido no hacerlo después de la advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la empresa organizadora, Mundo Cripto, no tiene permiso para prestar servicios financieros en España y que algunos patrocinadores eran chiringuitos financieros. Jordi Fábrega. El evento se mantiene pese a estos avisos y pese a que se han descolgado los presentadores Jorge Fernández y Cristina Pedroche. Está previsto que 7.000 personas asistan al encuentro, que se presenta como la mayor concentración de la comunidad cripto de todo el mundo. Una jornada en la que participarán, entre otros, los economistas Daniel Lacalle y Juan Ramón Rayo, y también políticos de países que han adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, como El Salvador. Es un acto que se mantiene pese a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores recordó que la empresa organizadora, Mundo Cripto, no tiene permisos para captar dinero ni ofrecer servicios financieros. Ante la polémica generada, Mundo Cripto recuerda en un comunicado que se dedican a la formación y que no asesoran ni intermedian en las inversiones, y añaden que defienden que se apruebe una regulación clara en el ámbito de las criptomonedas. Gracias, Jordi. Los expertos alertan del peligro de engancharse a las criptomonedas, ¿no? Como una nueva vía, digámoslo así, para la adicción al juego, para la ludopatía, por los reclamos que presentan esto como un dinero supuestamente fácil. Han detectado, de hecho, que algunos jóvenes han cambiado las apuestas deportivas por esto, por la inversión en criptomonedas. Consuelo Tomás es psicóloga y fundadora del Instituto Valenciano de Ludopatía. Que hay una publicidad también voraz y se transmite la creencia errónea de que van a poder conseguir dinero de una forma muy fácil. Que ellos piensan que tienen los conocimientos suficientes para poder vivir de las criptomonedas. Cuando pierden, lo atribuyen a factores externos que son ajenos a su propia voluntad. Ya en nuestros centros comerciales tenemos cajeros donde cualquier persona mayor de edad puede estar haciendo inversiones en criptomonedas. Aquí el problema, ¿no?, como tantas veces, es la falta de regulación para un fenómeno, ¿no?, que irrumpe de esta manera, Ruth. Sí, lo que estamos viendo es que la legalidad del tema, ¿no? Porque obviamente sí que encontramos cómo se ha ido regulando tarde, desde mi punto de vista, todo el tema de apuestas deportivas y las casas de juego, por ejemplo, ¿no? Todas estas publicidades que veíamos en determinados horarios que ha cambiado de manera progresiva, pero tarde. Están los barrios infectados de casas de apuestas para la gente joven, y esto es algo diferente que además
a diferencia de lo que es el juego y las casas de apuestas, tiene una permisividad social mucho más elevada, ¿no? Tienes como más glamuroso. Y eso hace que los chavales y las chavalas se vayan enganchando y nos encontremos pues con estos casos también de sectas, ¿no? que aparecen, que han aparecido este verano, que tienen que ver con ello. Y esto además todo a través de publicidad encubierta, que es la que van marcando pues los influencers, los youtubers, ¿no? Que hacen que los chicos y las chicas que lo vean como algo normal y que quieran ganar dinero de manera fácil. Y quieran acceder, digamos, a ese como otro algo mundo, aspiracional. Exacto, a ese otro mundo que les ofrecen esas personas que para ellos y para ellas pues son sus ídolos, ¿no? Y quería mencionar aquí el tema del Salvador, porque creo que va a participar representantes del Salvador en este evento del sábado. Precisamente porque desde hace un año aproximadamente Salvador introdujo, ¿no?, los bitcoins como moneda de curso legal, algo que por lo que he estado viendo no les ha salido del todo bien, pero en el cual Bukele insiste, ¿no?, en seguir utilizándolo, incluso a costa de recortar en temas sociales en un país que está ya muy dañado, ¿no?, por todo ello. Pero bueno, supongo que de este tema pues irán saliendo más historias, ¿no? Porque lo que está sucediendo también en El Salvador es digno de bastante estudio, ¿no?, en varios aspectos, ¿no? Ignacio. Es curioso, vamos a ver, la moneda es un instrumento económico para favorecer las operaciones económicas de todo tipo, ¿no? Para sustituir lo que era el canje o la permuta por operaciones con un contravalor en moneda. Ese fenómeno, desde hace décadas, fue con una tendencia hacia la concentración de monedas. El caso más fácil o más perceptible es el euro, ¿no?, dentro de la Unión Europea, pero no es el único, porque de hecho, aunque no legalmente, pero de hecho el dólar, por ejemplo, viene a jugar un papel en ese intercambio, desde luego en toda Latinoamérica también, ¿no? Es decir, las operaciones no se fijan en los precios en monedas nacionales, sino por referencia al dólar, ¿no? Y entonces, frente a este fenómeno que desde hace décadas se está produciendo en el mundo económico, que es la concentración de monedas, de repente ha aparecido un proceso con la tendencia inversa, que es la enorme diversificación de monedas, ¿no? Con lo cual estamos pues en un paso adelante y otro atrás, ¿no? Y luego lo que habéis dicho es verdad, es decir, ¿cuántos jóvenes dicen, no, yo ahora estoy invirtiendo en criptomonedas, ¿no? Es decir, ha desaparecido en su mente la función básica de la moneda, que es instrumento para favorecer operaciones de intercambio, y de repente lo consideran un instrumento de inversión, ¿no? Déjame que le dé también paso a Pablo Ignacio, que me queda apenas medio minuto. Nada, simplemente, si Ruiz Jarabo tiene toda la razón. Lo que es llamativo es cuál es el pozo del que surge la idea de tener monedas sin banco central, ¿no? Este proceso totalmente descentralizado, que en el fondo conecta muy bien con el tipo de lugares en el que emerge, que es twitcheros, influencers, youtubers, de un mundo muy anarcoliberal. Muy anarcoliberal en un sentido muy primigenio de la palabra. Me refiero a esto, a no Estado, no reglas, activos en los cuales yo puedo invertir, transaccionar. Quítalo del liberal, Pablo. Vale, pues anarquistas en el sentido más, digamos así, si prefieres, ¿no? Pero que es lo llamativo, y justamente no es casualidad que sean de La Calle y Rayo los dos economistas que van a participar. Foro, ¿no? Pablo, Ignacio, Ruth, nos vamos ya. Gracias, buenas noches. Venga, un abrazo. A ti, Marina. Empieza el larguero. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.